El fiscal general del Estado ha dimitido tras ser declarado culpable de filtrar información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. El fracaso en la reducción de los combustibles fósiles en la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Belém refleja el creciente desmembramiento del orden internacional vigente. China afirma que Japón ha cruzado una línea roja tras los comentarios de su nuevo primer ministro sobre una posible intervención militar en Taiwán. Los eslovenos rechazaron en referéndum una ley que permitía a los enfermos terminales poner fin a su vida. Álvaro García Ortiz ha dimitido como fiscal general del Estado pocos días después de que el Tribunal Supremo le suspendiera durante 2 años. El fiscal superior de España fue declarado culpable de filtrar información confidencial sobre el novio de una importante representante de la oposición. El fiscal general saliente anunció su decisión en una carta enviada el lunes al ministro de Justicia español, Félix Bolaños. García Ortiz afirmó en su carta que se marchaba antes de que el Tribunal Supremo ejecutara su inhabilitación por su profundo respeto a las resoluciones y procedimientos judiciales. Añadía que su decisión se basaba en su, entre comillas, eterno deseo de proteger al Ministerio Fiscal español. Ortiz fue condenado la semana pasada tras una investigación de meses en un juicio en el que fue hallado culpable de compartir información privada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que está siendo investigado por presunto fraude. La dimisión de Ortiz no se hará oficial hasta que el Consejo de Ministros español dé su visto bueno, lo que probablemente no ocurrirá el martes. La Unión Europea ha acogido con satisfacción los últimos avances hacia un plan de paz en Ucrania. Al margen de una cumbre en Angola entre la Unión y África, los 27 líderes han celebrado este lunes una reunión informal tras las conversaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Europa. Para el presidente del Consejo Europeo, estas representan un nuevo impulso hacia un alto el fuego. The United States and Ukraine informed us that the discussions were constructive and that progress was achieved on several issues. We welcome this step forward, and some issues remain to be resolved, but the direction is positive. La presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en que aún queda trabajo por hacer, pero también ha calificado los tímidos avances desarrollados en Ginebra como una base sólida para avanzar. Von der Leyen ha reiterado lo que su comisión considera como los principios fundamentales para establecer la paz. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. Los líderes han reiterado que los 27 deben participar plenamente en todas las decisiones relativas a la Unión, como la soberanía territorial de Ucrania o el uso de los activos rusos congelados. Over the weekend, the European Union has reportedly released a counter-proposal in response to the initial US-Russia framework, which was leaked last week. Now, the EU's plan includes major adjustments, including Ukraine's military capped at 800,000 troops in peacetime, rather than just 600,000 troops in the initially proposed plan. There is also a significant change regarding Kyiv's NATO aspirations. Ukraine joining NATO falls on consensus and agreement among the alliance's members instead of NATO committing to not accepting Ukraine. Notably, there is also a point about NATO troops not being stationed on the territory of Ukraine under its command, but specifically in peacetime. One of the most important aspects of any possible deal for Kyiv concerns Russia's occupied territories of Ukraine, and the EU-led leaked plan drops the recognition of temporarily occupied territories of Ukraine, which was included in last week's US-Russia framework. Now, the territory in question is Ukraine's Luhansk and Donetsk region, which altogether make up the region of Donbas.
Moscow renewed its assaults against Ukrainian troops and Ukraine's territory in the region of Donetsk, specifically when it comes to the city of Pokrovsk. But according to the US-based Institute for the Study of War, even with the current pace and currently dedicated massive resources, Russian forces could seize the rest of Donetsk region only by August 2027. Most importantly, the leaked EU-led proposal brings back the idea of first having a ceasefire at the current contact line and then for Ukraine and Russia to start the negotiations regarding the rest of the possibility, including the temporarily occupied territories. But this is the aspect that Moscow has been rejecting from the very beginning. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que ha sido el día más productivo que han tenido en los últimos 10 meses, pero que, sin embargo, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. La declaración se produjo tras las conversaciones de paz mantenidas el domingo con altos cargos de Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania. Rubio dijo que quieren que se presente pronto una propuesta, pero que aún no tienen un plazo. I think the takeaway from it is, I think this was a very, very meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. But there's still some work left to do, and that's what our teams are going to be doing right now. Rubio señaló que cualquier producto final, una vez que esté listo, todavía tendrá que ser presentado a Moscú porque, según él, los rusos tienen voto aquí. El plan de paz de 28 puntos de Trump ha sido criticado por los aliados occidentales por considerar que favorece a Moscú. Trump ha fijado el jueves como fecha límite para la respuesta de Ucrania, aunque ha insinuado que podría cambiar. Rubio restó importancia a la fecha y se limitó a decir que todas las partes quieren que los combates terminen. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirma que Japón ha cruzado una línea roja después de que su nueva primera ministra, Sanae Takaichi, hiciera comentarios sobre una posible intervención militar sobre Taiwán. La dirigente japonesa afirmó que el bloqueo naval de China u otras acciones contra Taiwán podrían ser motivo de una respuesta militar japonesa. Wang tachó la declaración de imprudente y afirmó que China debe responder a las acciones de Japón. Las declaraciones de Takaichi han provocado un aumento de las tensiones entre ambos países en las últimas semanas. Pekín considera a Taiwán como su propio territorio. Se ha opuesto a la implicación de otros países en Taiwán, especialmente Estados Unidos y sus aliados en Asia, entre los que se encuentra Japón. La postura de Takaichi se considera más contundente que la de anteriores primeros ministros, que han expresado su preocupación por la amenaza de China a Taiwán, pero no han dicho públicamente cómo respondería Japón. La cumbre del clima COP30, celebrada en la ciudad brasileña de Belém, en la entrada al Amazonas, concluyó con un texto final que evita profundizar en una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Algunos de los países asistentes a la principal conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático y cuyas economías dependen en gran medida de la producción de combustibles fósiles, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, se opusieron abiertamente a cualquier objetivo u hoja de ruta de este tipo. Un día antes del final de la COP30, la Unión Europea amenazó con no respaldar el texto final, que debía ser aprobado por consenso. Al final, los 27 se resignaron a respaldar el documento admitiendo su falta de ambición. Los expertos en geopolítica afirman que el resultado refleja la fragmentación del orden internacional. Además de la ausencia de Estados Unidos, los expertos afirman que la resistencia de los petroestados arábigos era demasiado grande para que prosperase una hoja de ruta hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. El resultado de la cumbre de este año se produce 10 años después del histórico Acuerdo de París, en el que los líderes mundiales se comprometieron a tomar medidas efectivas contra el calentamiento global. El candidato separatista ha ganado las elecciones presidenciales extraordinarias en la región de Srpska, en Bosnia. Según los resultados no oficiales, Sinisa Karan obtuvo casi el 51% de los votos. El candidato de la oposición, Branko Blanuša, del Partido Democrático Serbio, obtuvo cerca del 48% de los votos. La participación fue baja, algo menos del 36%, frente al 53% de las elecciones generales de 2022. En esta región de mayoría serbia de Bosnia y Herzegovina hubo que celebrar elecciones presidenciales extraordinarias porque una sentencia judicial despojó al expresidente Milorad Dodik
de su mandato y le prohibió ocupar un cargo durante 6 años. El ganador, Sinisa Karan, es un estrecho aliado de Dodik. 6 candidatos optaban a la presidencia. El nuevo presidente ocupará el cargo durante menos de un año, el mismo tiempo que Dodik habría permanecido en el poder. Las elecciones generales se celebrarán en octubre de 2026. La ley que permitía el suicidio asistido ha sido rechazada en referéndum en Eslovenia. Con una participación del 41%, más del 53% de los votantes dijeron no a permitir que los pacientes, en pleno uso de sus facultades, pongan fin a su vida con asistencia médica si padecen una enfermedad incurable o un dolor insoportable. A la ley se opusieron en referéndum partidos y activistas conservadores, así como la Iglesia Católica. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo Advent in Božič. Un referéndum no vinculante anterior ya había dicho sí al suicidio asistido en Eslovenia. El referéndum actual rechazó la ley específica, lo que la vicepresidenta del Parlamento atribuyó a una campaña engañosa. Uspeli so konzervativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC nadoločiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje. El rechazo se refiere solo a la ley concreta y los partidarios expresan la esperanza de que el suicidio asistido pueda legalizarse de otra forma en Eslovenia en el futuro.